Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13. Capítulo 4, carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13. Hermanos, como título le he puesto ¿qué te hace feliz? En forma de pregunta. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace estar contento? Es algo muy importante que deberíamos nosotros de pensar. A veces cuando nos regalan algo, pues estamos contentos. A veces cuando todas las cosas van bien, estamos contentos. Y hay muchas situaciones buenas que nos hacen estar contentos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, hermanos, después de terminar mucha de esa enseñanza, tanto teológica y de exhortación y de todo, ahora les da unas palabras de gratitud a los filipenses, hermanos. Ahora les da unas palabras de gratitud a los filipenses. Y quiero darle lectura del versículo 10 al 13. Dice el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, tal vez usted se pregunte que voy a hablar de la ofrenda, ¿verdad? A lo mejor usted va a decir, va a hablar de la prosperidad ahora este hombre, ¿verdad? Por este pasaje que introduce el tema, ¿sí? La gratitud del apóstol Pablo introduce un tema muy importante, ¿verdad? Que ya se irá desarrollando, ¿verdad? A través de los siguientes versículos. Y al parecer, hermanos, en el versículo 10, el apóstol Pablo está así leyendo este pasaje o este versículo por encimita, está como diciéndole a los filipenses, pues lo bueno es que se mocharon con la feria, hermanos. Lo bueno es que ya me dieron mi dinero para seguir. O no se puede ver ese pasaje así por encima. ¿Sí o no? Sí se ve por encima. Por encimita ese pasaje así se ve. Qué bueno que se acordaron de mis necesidades. Hermanos, la verdad es que es todo lo contrario a eso, hermanos. Es todo lo contrario. El apóstol Pablo en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor. ¿Y qué era lo que hacía feliz al apóstol Pablo? Hermanos, lo que hacía feliz al apóstol Pablo era el amor interno de los hermanos hacia su vida. En otras palabras, el amor fraterno hacia la vida del apóstol Pablo. Les voy a decir por qué. Él estaba contento porque dice: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice: lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y si leemos todo el contexto hasta al terminar la idea del apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de las ofrendas que él recibía de los hermanos en diferentes iglesias y aún en los filipenses. ¿Sí? Pero lo increíble aquí, hermanos, es que las ofrendas no era lo que ponía feliz al apóstol Pablo.
¿Sí? No era lo que ponía feliz al apóstol Pablo. Hermanos, una pregunta. ¿Qué interés buscas tú al servir a Dios? ¿Qué interés buscas? ¿Qué interés? ¿Estás buscando un interés? ¿Habrá un interés por lo cual buscas a Dios? ¿O te comprometes con Dios? Hermanos, el apóstol Pablo, cuando dice de haber revivido, dice, vuestro cuidado de mí. Esa palabra cuidado es algo muy importante que nosotros tenemos que poner atención. La palabra cuidado significa poner en la mente, tener un interés, pensar acerca de algo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, yo me gocé en el Señor, porque en sus mentes existo yo, porque en sus mentes, filipenses, están en sus pensamientos, estoy en sus pensamientos, estoy en su cuidado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y él está festejando les está festejando a los filipenses que ellos se acuerdan de él, de Pablo. Que ellos se están acordando cada vez más del apóstol Pablo. ¿Sí? Y luego dice, después, el cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Dice, yo sé que ustedes yo estaba en sus mentes, ustedes estaban teniendo cuidado de mí. Hablando de la ofrenda, dice, pero ustedes estaban buscando la oportunidad para llegar a ese donativo. Pero lo importante aquí, hermanos, es esa frasecita que nos dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Hermanos, ¿qué vale más que 1000 ofrendas? ¿Qué vale más que $1000? ¿Qué vale más que $1,000,000 de pesos? ¿Sabe qué vale más para el apóstol Pablo? Que los filipenses tuvieran la oportunidad y tuvieran el detenimiento en sus vidas de recordar al apóstol Pablo. Eso era lo que hacía feliz al apóstol Pablo. Que lo consideraran a él. No tanto la ofrenda. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Hermanos, aquí nos deja un principio muy importante. Ese interés, hermanos, ese de poner en su mente, de tenerlo en su mente, habla de que la iglesia de Filipenses tenía un amor muy, muy grande por el apóstol Pablo. ¿Sí o no? En que los filipenses tenían un amor muy grande por Pablo. Porque al acordarse de alguien, no me va a dejar usted mentir, porque cuando usted aprecia a alguien, lo tiene en su cabeza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y estos eran los filipenses. Pablo sabía que los filipenses estaban con él. Y aquí nos deja una enseñanza a nosotros. ¿Cuántos hermanos están en tu mente, hermano? ¿Cuántos hermanos están en tus oraciones? ¿Cuántos misioneros, hermanos? ¿Cuántos misioneros? Voy a empezar por ahí. ¿Cuántos misioneros, siervos de Dios, que a lo mejor tú conoces o que tú conoces, están en tu mente? ¿Cuántos? ¿Por qué es importante, hermano, esto? ¿Acaso un misionero no necesita de tus oraciones? ¿Un misionero no necesita de que tú pienses en él? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, como en Colosenses 4:3 dice, oren, el apóstol Pablo dice a los colosenses, oren por nosotros para que nos sea puerta abierta.
Pero necesitamos interesarnos por la obra misionera, hermanos. Tenemos que interesarnos por los que están en las misiones. Aquí, ¿cuántos quieren ser misioneros? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Quién más? ¿Nada más 3? A ver, otra vez. A ver, ¿cuántos de aquí quieren ser misioneros? 1, 2, 3, 4. Y si les sigo, a lo mejor se salen más. Muy bien. Ustedes como misioneros, con ese pensamiento de querer ir a las misiones, ¿a usted no le interesaría? Pues están jovencitos, en su mayoría, nada más mi hermana Janet, que ya es más grande, pero ¿le interesaría que la iglesia esté en sus mentes? ¿O le interesaría más la ofrenda que va a recibir? ¿Qué opinas, Paola? Preguntémosle a un misionero: Josué, ¿qué está mejor? ¿La ofrenda que vas a recibir o que la iglesia esté interesada por ti? Las oraciones. Exactamente, las oraciones, hermanos. Eso es mucho más importante. ¿Cuándo te has detenido a orar por la obra misionera? Eso es algo muy importante. Ahora, eso es hablando de la obra misionera. Hermanos, dentro de tu iglesia, ¿a cuántos tienes en tu mente? Pues no haz al que me cae bien. ¿Sí? ¿Será? ¿A cuántos hermanos tienes en tus mentes y en tus oraciones? ¿Al 100%, al 90%, al 50%, al 25%? Solamente tú lo sabes. Hermano, te pregunto, ¿tú crees que tu hermano que está a un lado de ti no necesita que te intereses por él? ¿O no? Sí se interesa. Que te intereses por aquella persona. ¿Por qué? Porque hablábamos hace rato los testimonios o las que se comparte, y los días no son fáciles, Juan. Hoy en día no son fáciles, y a través de la historia no son fáciles. Este asunto que está pasando ha puesto el mundo de cabeza, y aún a la iglesia la ha puesto de cabeza. A hermanos que han militado al lado de nosotros los han puesto de cabeza. ¿Crees que esos hermanos no necesitan que estén en tu mente? Sí, hermano, considéralo. ¿A cuántos hermanos de los que venimos aquí tienes en tu mente? Pues yo nada más tengo a Juan porque me llevo muy bien con él y a veces me invita a carne asada. No, hay que tener cuidado, hermanos, porque nuestro corazón es malo y engañoso, hermanos. Sí es engañoso, hermanos. Hermanos, tenemos que tener en mente a todos nuestros hermanos en Cristo. Todos tenemos altas y bajas en este mundo. Todos tenemos esas altas y bajas. Todos, hermanos, todos tenemos esas altas y bajas. Y todos necesitamos importarnos unos por los otros. Eso era lo que le ponía alegre al apóstol Pablo. No meramente esa ofrenda que iba a recibir. Eso es lo que pone feliz al apóstol Pablo. Yo los invito, hermanos de Iglesia Bíblica Zacatecas, a que te olvides de ti por un momento y pienses en el otro. Olvídate de ti y piensa en el otro. Piensa en el que se sienta hasta allá, o en el que se queda allá, o en el que está acá. Piensa en todo. Ese trabajo de orar unos por otros no nada más es de los pastores, hermanos. Es de toda la iglesia. Es de todo cristiano, es de todo nacido de nuevo. El acordarnos del que tiene necesidad. Acordarnos del que está afligido. Acordarnos del que está cargado. Nosotros cometemos un error, hermanos, porque nos encerramos en nosotros mismos. Nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Y no hay otro mundo más fuera que nosotros. Es que yo estoy pasando, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo.
Ya, sácate de tu mente tú y hay más gente que necesita tu apoyo. ¿O no? Sí. No quiero decir que tus situaciones no sean importantes, porque hay otro que está orando por tu situación. Hay otro que está importándose por tu situación. Alguien que está orando, alguien que está viendo que estás mal y dice y está pensando: Dios, tengo una carga por mi hermano, tengo una cierta tristeza por hermano fulano. ¿Lo has sentido? ¿Lo has sentido? ¿Y qué haces, hermano? Díganme, ¿qué es lo que hacemos? ¿Actuamos o nos quedamos con eso nada más? Y nuestro error es no hacer nada, hermanos. Ese amor fraternal, hermanos, que debemos demostrar es ese amor de fidelidad hacia nuestros hermanos. Vamos a 1 de Pedro, hermanos, 1 de Pedro 1:22. Dice 1 de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, ¿qué te lleva a pensar por tu otro hermano? ¿Qué es lo que te lleva a pensar por el otro? Ese amor fraternal. Y déjeme decirle, ahí el apóstol Pedro pone amor fraternal, amor filios. Pero ese amor sacrificial más grande, que es el de Cristo, es el que debe de existir, hermanos. Y después de ese, el amor fraternal, hermanos. Y parece, hermanos, de verdad, estoy leyendo un libro de Alejandro Strauss, creo que así se pronuncia su apellido, en donde dice encendido o apagado, o algo así el libro, y está hablando del amor. Y fíjese, hermanos, el tema del amor dentro de una congregación es mega predicado, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Súper predicado. Hasta nos hacemos expertos en los pasajes del amor. ¿Sí o no? Dígame usted, hágase experto en la práctica. Hágase experto en la práctica. No nada más en saber los pasajes. Hágase experto en la práctica. Porque hay muchas personas que están cargadas. Hay muchas personas que están pasando por malas cosas. Hay muchos hermanos que están en situaciones no favorables. ¿Qué ganas con saber del amor si no lo pones en práctica? ¿Qué ganas de saber de la situación de tu hermano y no pones en práctica? Hermanos, para hablar del amor, ¿necesitamos tener una relación con la persona? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Y si no tienes relación con la persona, no hay amor. ¿Cómo ven? A ver, ¿cómo ven? Para existir una relación, ¿tiene que ser estrecha para mostrar el amor? ¿Sí? A ver, como que aquí no hay donde encaje. Para mostrar el amor fraternal, hermano, ¿necesita haber una relación estrecha? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros, hermanos? ¿Por qué no tenemos relaciones estrechas con otros? ¿Estamos fallando? Al apóstol Pablo le hacía felices que los filipenses tuvieran ese amor por él. Ese cuidado, hermanos, que estuviera en sus pensamientos.
Hermano, duélete con el que se duele, gózate con el que se goza. Mi hermana daba ese pasaje. Pero que sea una realidad, hermano. Porque si los hermanos no están en tu pensamiento, te pregunto, ¿quién está en tu pensamiento? ¿Solamente tu familia? ¿Solamente tus necesidades? No, hermanos, tenemos que ser como los filipenses. El apóstol Pablo les decía, ustedes me tienen en sus pensamientos. Regresamos a Filipenses, hermanos. ¿Y por qué me atrevo a tomar esta frase y esta palabra del apóstol Pablo, hermanos? Que era lo que le hacía feliz y lo ponía contento. Versículo 11, hermanos. Versículo 11. Y él les explica por qué era más importante que lo tuvieran en la mente. Porque les dice, no lo digo. Sí, el apóstol Pablo dice, no lo estoy diciendo o no se los estoy escribiendo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo les afirma, no los digo por eso que voy a recibir de ustedes, hermano. No lo digo por eso. Lo que hacía feliz a Pablo no era el dinero, hermanos. No era la ofrenda. No era lo que va a recibir. ¿Por qué? Porque él afirma grandemente, no lo digo, hermanos. Porque tenga escasez. Esta palabra escasez, hermanos, es una palabra en donde dice que está corto de dinero. Dice, no porque tenga esa corto de dinero, no porque necesite de ese dinero. Sí. Mire, hermano, voy a hacer un paréntesis. La verdad es que hoy en día el compromiso de muchas iglesias hacia misioneros se reduce. Sí. Y yo sé que a muchos misioneros 500 pesos que le caigan son una bendición. ¿Verdad que sí? Ese es un paréntesis que estoy haciendo, porque son necesarios para su servicio. Sí. Pero no es el corazón del misionero, hermano. El corazón del misionero es lo que dice, no que tenga ese corto de dinero. Dice, dice, pues he aprendido. He aprendido. ¿A qué ha aprendido el apóstol Pablo? A contentarme, hermanos. Esa palabra contentarme se va a sorprender qué significa la palabra contentarme. En una definición rápida, Sarita, ¿qué crees que diga contentarme? No. ¿Qué creen que diga contentarme? Felicidad. Sí, pensaría que está contento, ¿verdad? Pero esa palabra significa autosustentarme. No en el sentido del egoísmo del ser humano, de decir yo lo puedo porque yo soy y tengo y las fuerzas. No, porque él sabía de dónde viene su sustento. ¿Qué dice en el Salmo 121 o 122? ¿Cuál es? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De quién vendrá mi socorro? De Jehová. ¿Pero qué salmo es? Bueno, 121. Gracias, Humberto, porque no me acordaba. No se crean, sí me acordaba, hermanos.
¿De dónde vendrá? Él quiere decir que viene su sustento y él ha aprendido a enfrentar cualquier situación. Hermanos, versículo 12 dice: sé vivir en una posición baja, humilde, y sé tener en abundancia su cartera llena. Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, así como para tener hambre. ¿Sí? Así para tener abundancia y como para tener necesidad. En el transcurso de la vida del apóstol Pablo, él aprendió mucho de las situaciones que enfrentó. Por eso yo me atrevo a decirlo, que a él no le importaba el dinero, hermanos, que a él no le importaba esa ofrenda. Porque en estos versículos, en el 11 y en el 12, explica completamente que estaba preparado para cualquier situación. Él estaba preparado para cualquier situación. En el aprendizaje, esa palabra he aprendido, hermanos, es una palabra que se aprende por experiencia. En el transcurso de su vida, él aprendió a conformarme a la situación que tuviera. Él aprendió, y parece ser que es un énfasis que pone Pablo en tres formas, ¿verdad? Como he aprendido a contentarme. La segunda, ser humilde y tener en abundancia. Dice: en todo estoy enseñado. Dice: así para tener, a estar saciado o para tener hambre. Y luego sí, así para tener abundancia y para tener necesidad. En la vida del apóstol Pablo nos enseña mucho en nuestras vidas, y tenemos que aprender algo del apóstol Pablo, hermanos. Tenemos que aprender algo del apóstol Pablo. Hoy en día muchas personas estamos sufriendo económicamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchos, y algunos no, algunos sí, algunos no. Hermanos, la vida del apóstol Pablo nos tiene que enseñar a que no nos enfoquemos en eso. A que no nos enfoquemos en eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, ahí describe todo lo que ha pasado en el ministerio: necesidades, naufragios, apedreado, latigueado, perseguido, falsos hermanos, naufragio, etcétera, 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 hermanos. Vamos a 2 Corintios, hermanos, para ver eso. Pero vamos a ver el 11:27. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Bueno, voy a leer el 26 también, Dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y sigue en el 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Hay quien se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Hermanos, el apóstol Pablo en toda su vida del apóstol Pablo no fue, así se lo voy a decir, no fue color de azul o una historia de un cuento maravilloso.
de la cuento, estaba teniendo en mente un cuento y ya se me fue, lo malo es no lo anoté. No es el cuento de Caperucita Roja en donde todo termina bien. ¿Me la cree? La vida del apóstol Pablo, la misma que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida que fue de todos los mártires de la iglesia, la vida de todo cristiano, no ha sido el cuento de Caperucita Roja, hermanos. Ha sido un cuento de detalle tras detalle, de carencia tras carencia, de persecución tras persecución, de cosas, de enfermedad tras enfermedad, de cosas que se viven dentro de la vida del ministerio, hermanos. Y que vengamos a Filipenses y Él nos diga, sé estar en lo que me pongan. Me hace reflexionar a mí, hermanos, que tenemos que aprender de lo que Dios nos da cada día. Que tenemos que aprender de cada situación que enfrentamos cada día. Que debemos de aprender de nuestras situaciones, hermanos. Que aprendamos a tener y a no tener. Eso muchos no lo queremos enfrentar. Muchos no queremos enfrentar estas situaciones. Pero ¿qué pasa si Dios te pasa por una situación así? Tristemente muchos dejan el camino de Dios diciendo, Dios no me escucha. No, no es que no te escuche. Él quiere madurarte. Él quiere enseñarte que la vida cristiana no es color de rosa. Hoy todas las predicaciones de tú eres un más que vencedor, que tú esto, que el otro, todas esas son tonterías, hermanos. Que el cristiano no sufre, no, eso son tonterías. Echemos un ojo a la vida del apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no se enfermó? ¿Ustedes creen que no pasó por necesidades? Aquí lo dice, hermanos. Tenemos que aprender a enfrentar nuestras situaciones, hermanos. Dios quiere madurarnos en esas situaciones. Dios tiene un propósito para esas situaciones. Y siempre, y le voy a decir que nosotros, y se lo voy a reiterar porque ya lo dije, nosotros tenemos problemas económicos y el primero que sufre las consecuencias es Dios. Sí, discúlpeme si lo hablo golpeado, pero es cierto. Vamos a Timoteo 6:6, hermanos, primera de Timoteo 6:6. Ya estamos ahí, primera de Timoteo 6:6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero nosotros no queremos estar contentos con eso. ¿Verdad que no? Vamos a Hebreos 13:5, hermanos, también. Hebreos 13:5. Unas hojitas allá adelante.
capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y a lo mejor las situaciones que tenemos con el hombre nos derrumban, hermanos, pero las situaciones económicas sí nos derrumban. Ahora le voy a decir, ¿es válido que nos derrumben las situaciones? ¿Es válido que esas situaciones malas derrumben nuestra fe? ¿Nos desestabilicen? Sí pasa, eso pasa. Pero no debemos de quedarnos ahí, hermanos. Tenemos que aprender a contentarnos, cual sea nuestras situaciones. Y a veces, hablando de lo económico, hermanos, sufrimos la escasez por nuestra irresponsabilidad. ¿Quién me atira la primera piedra, hermanos? Sí, hermanos, yo no digo que no vengan escasez, pero Dios siempre suple, de una manera u otra. Nos da nuestro sustento. ¿Sabe qué pasa? Somos unos irresponsables en nuestras administraciones, hermanos. Somos unos irresponsables en nuestras administraciones. ¿Qué digo de mi hermana Merari y de nuestra hermana Olga? Son contadoras, ¿verdad? Pero estoy hablando de una administración bíblica, hermanos, ¿verdad? No hemos aprendido a administrarnos en los principios bíblicos. Y viene la escasez y no estamos preparados para eso, hermanos. No estamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la prudencia de administrar bien nuestras cosas. ¿Usted cree que podemos encontrar aquí en el apóstol Pablo que él se administraba bien en estos versículos? ¿Sí? ¿O es Josué? ¿Crees que ahí podamos ver en esos dos versículos que el apóstol Pablo era un buen administrador? Sí. Sí, hermanos, cuando dice no es que tenga escasez. ¿Sí? Y les desarrolla lo siguiente, hermanos. Nosotros somos unos irresponsables, hermanos, empezando conmigo. ¿Sí? Los tiempos son malos, siempre han sido malos, hermanos. Siempre. Con pandemia y sin pandemia han sido malos, ¿o no? Pero tu mala administración hace que carezcas, hermano. Y viene la carencia y no estás preparado para enfrentar esa situación. Y viene a manifestar un pecado de la falta de fe en nuestro Dios, de que Él nos puede sustentar. ¿Estás preparado para enfrentar cualquier situación en tu vida? ¿Estás preparado para enfrentar una situación mala? Me acuerdo unos tiempos atrás, no sé, los que saben de historia o de los que saben de noticias, cuando la bolsa de valores empezó a sufrir un colapso, que millonarios se quedaron sin dinero, ¿sí o no? ¿Qué hicieron esos millonarios? Se suicidaron, sí es cierto, no pudieron enfrentar la escasez. Porque tanto es la costumbre a la prosperidad, hermanos, que cuando viene la escasez hay una desesperanza. Yo no sé si ellos sabían del evangelio o no, pero tristemente dentro del cristianismo se manifiesta esa actitud. A lo mejor no se suicida usted,
pero sí empieza a faltarle la fe en Dios. ¿Sí o no? Entonces, usted puede decir como el apóstol Pablo: he aprendido a tener abundancia y a tener escasez, para estar saciado o para tener hambre. Yo le aseguro que ninguno de los que estamos aquí hemos padecido hambre. ¿O me estoy equivocando? No, ¿verdad que no? Eso nos tiene que hacer reflexionar, hermanos. Que debes de poner en tu confianza y tienes que aprender a contentarte con lo que Dios te va sustentando. Pero dentro de eso, hermano, no seas negligente en tu administración. Tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio, hermano. Sé tener abundancia, para tener abundancia, dice, y para tener necesidad. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Estamos siendo conscientes? A lo mejor usted me está oyendo y me está diciendo: hermano, usted está hablando como si nunca hubiera pasado necesidad. No, sí lo he pasado, hermanos. Sí lo he pasado. Por irresponsable, lo que quieras, he pasado esas situaciones, hermano. Todavía recuerdo cuando empezamos con la panadería y ganábamos poco. Y mi esposa me dice: ya vete a trabajar. Ya vete a trabajar. Y yo le decía: espérate, mamá, yo confío en Dios que nos va a abrir puertas. Yo confío en Dios. Y vinieron carencias. Es más, ustedes me dieron una ofrenda para una batería que me robaron. No sé si se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y miren, esa ofrenda que llegó, que me dio exactamente lo que costaba la batería, hermanos. Ni más ni menos, ¿sí o no? Ahí está mi esposa de testigo. La compramos al contado, fuimos y vámonos. Y pasé por muchas cosas. Yo le estoy poniendo eso de ejemplo, porque mi esposa estaba: ya vete a trabajar. ¿A poco tú? Le digo: espérate, sé que Dios nos va a ayudar. Y nos ha ayudado en lo poquito, hermanos. Y nos ha ayudado. Y con eso voy al siguiente versículo. Regresamos a Filipenses. Versículo 13, el pasaje favorito de muchos de ustedes. El pasaje favorito de ustedes. Me duele la cabeza y todo lo puedo en Cristo que me perdona, que me fortalece. No, hermanos, escuchen bien la línea de pensamiento del apóstol Pablo en este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la palabra todo lo puedo habla de una fuerza, pero de una fuerza corporal, hermanos. Nuestras fuerzas. Y cuando dice todo lo puedo en Cristo, ¿qué me fortalece? Esa palabra es la de fortalece, es una fuerza que no viene de mí, sino que viene de Dios. ¿Sabe por qué no nos hemos aprendido a contentar con nuestra necesidad? Porque no entendemos que Dios es nuestro sustentador, el que nos da las fuerzas. Este pasaje no está para cuando le duele la cabeza, hermano. Este pasaje es para cuando usted está pasando por una necesidad o un problema en el ministerio, que diga: mi fuerza viene de Dios. Él es el que me da la fuerza. Él es el que me mantiene firme. Yo creo que en el cristianismo moderno, todo el pasaje de 2 Corintios 11
a las primeras 3 líneas de donde Pablo describe su vida, muchos de ustedes ya hubieran abandonado la fe. Muchos de ustedes, de nosotros, hubiéramos abandonado la fe. Porque no hemos aprendido a depender de Dios, hermanos. No hemos aprendido a poner nuestras fuerzas y a entender que todas las fuerzas, todo viene de Dios. Sí. Hermanos, ahora que me quebré, sin trabajo, sin dinero, bueno, a lo mejor de lo que juntamos, sin nada, Juan. Y llegamos al punto de, mi esposa me dice, oye, pues ya la bolsa de pañales ya no más hay uno. ¿Y tenemos? No, no tenemos. Y uno de mis hermanos le habla a mi esposa, una de mis hermanas de aquí de la iglesia, le habla a mi esposa y le dice, ¿qué necesitas, hermano? Ahí está el poder de Dios, hermanos, moviendo el corazón de los hermanos para sustentarnos. ¿Y qué dice mi esposa? Pues necesito pañales. Con vergüenza, ¿verdad? Pero tenemos que acostumbrarnos, hermanos, a que el sustento viene de Dios. ¿Quién es el que mueve el corazón de los que nos apoyan, hermanos? ¿Eres tú? No, es Dios. Pero no lo hemos entendido, hermanos. No hemos entendido estos principios. Y me duele ver, hermano, cuando por dinero misioneros se tienen que regresar a sus países. Me duele ver cuando ministerios, pastores dejan el ministerio por dinero, porque ya no hay. ¿Cree que usted eso es válido? No, no es válido, hermanos, porque no estamos confiando en Dios. Gloria a Dios, hermanos, cuando entendemos que todo viene de Dios. Y gracias a Dios cuando usa a las personas para su necesidad y para mi necesidad. ¿O usted puede sustentar solamente su vida? Usted, a lo mejor muchos sí, de sus capacidades y de sus esfuerzos. Pero ¿quién le da ese esfuerzo? ¿Quién le da esa fe? ¿Quién le da esa energía? Eso es lo que Pablo dice. Yo he aprendido a cualquier situación porque la fuerza de mi cuerpo viene de Dios. ¿Sí? Y esa fuerza viene del Espíritu Santo, una fuerza sobrenatural, hermanos. No es natural, es una fuerza que te hace aguantar, que te hace aguantar, que te hace aguantar, que te hace aguantar hasta que Dios manda la bendición, hermanos. Pero no somos capaces de aguantar un mes, de aguantar 2 meses, de aguantar 3 meses. ¿Verdad que no? Simplemente platicamos con Josué otra vez de las enfermedades. Ni siquiera aguantamos 3 días estar enfermos, ¿sí o no? Ni 3 días aguantamos estar enfermos. Ahora, ¿ustedes creen que Dios es un patán para dejarnos carecer tanto tiempo? ¿Creen ustedes? ¿Creen que podemos definir a Dios así? No, hermanos. Él siempre te va a sustentar. ¿Lo crees? ¿Y por qué estamos todos
¿cómo puedo decir la palabra? Mal en nuestro ser, hermanos, desesperados. ¿Es Cristo tu fuerza? Espero que sí sea tu fuerza nuestro Dios, hermanos. Ahora, hermanos, para terminar, habrá un propósito de Dios. Habrá un propósito de Dios. En permitir que entremos en situaciones como las que describe el apóstol Pablo. ¿Habrá un propósito de Dios para permitir que entremos en situaciones de carencia? ¿Cómo ven? ¿Habrá un propósito? Sí, hermanos. Sí. Sí, hay un propósito muy grande, hermanos. ¿Sabe cuál es? Algo bien sencillito. Bien sencillito. Así, no tenemos que ir a la teología, ni Calvino, ni nada de eso, hermanos. Sí. La pregunta es, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En tu carencia? ¿En tus problemas? ¿En tu situación? ¿O completamente dices, Dios, yo confío en ti? Puestos los ojos en Jesús, al que fabrica la fe y la sustenta en usted. Eso quiere decir ese pasaje, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso es lo que significa, hermanos. El que la produce y el que la sustenta en tu vida. Pero si tu fe se pierde, hermanos, no vas a poder llegar a lo que el apóstol Pablo dice en estos pasajes. Entonces, hermanos, ¿era el dinero lo que le causaba gozo al apóstol Pablo? No, hermanos, era el cuidado de los filipenses. Gracias a Dios, hermanos, porque usa personas para suplir las necesidades de otros. Y gracias a Dios por esas personas, hermanos, porque vienen de Él. Solamente tenemos que esperar a que Dios obre, hermanos. A que Dios obre. Y Dios nos va a sustentar. Pero mientras eso, hermanos, métete este pasaje, no para que te duela la cabeza, hermanos, sino porque te va a ayudar a enfrentar esas situaciones y no abandones a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Métetelo. Pero para esa aplicación, hermanos, no para lo que todos lo usamos. Ya me pegué, ya todo lo puedo en Cristo que me... No, hermanos. No, en situaciones que de verdadmente Dios está probando o está permitiendo para probar tu fe. Vamos a orar.